queda. Esto de que tiene que ser en el tercio lateral de la línea nucal superior, pues ese dato no es importante, ¿cierto? Que ya cuando hagan la especialización en fisiatría ya es diferente. A mí me gusta hacer las tablas completas, para que luego no me digan, es que profe, usted colocó en la tabla de la línea nucal, pero yo leí en el libro que es en el tercio, por eso le coloco la tabla completa, para que no me digan que soy un profesor chivo. Pero esa información está completa, pero ¿qué es lo que me interesa, por ejemplo, del músculo esternocleidomastoideo? Que usted sepa que ese músculo de dónde viene, del esternón y de la clavícula, y que a dónde llega, a la mastoide, no llama esternocleidomastoideo. Pero ¿en qué sí me interesa centrarme en algunos de estos músculos? En eso. Acción e inervación. Entonces, el músculo esternocleidomastoideo rota contralateralmente la cabeza, es decir, el músculo para decir que no. Si yo roto hacia la izquierda, significa que es por acción del músculo del lado derecho, eso es contralateral. Gira, pero al lado contrario. Y hay algo interesante. Doble inervación. ¿Por qué? Porque uno de los nervios le proporciona la inervación motora y el otro la inervación propioceptiva. En este caso, no sé si recuerdan dónde se origina el nervio accesorio. Astas anteriores de C1 a C6, y las astas anteriores de la médula espinal solamente son motoras. Por eso tiene que llegar el nervio transverso de C2 y C3, el cervical transverso, con la parte propioceptiva. Es el Plexo cervical, lo hago mañana. Entonces, ahí tenemos el esternocleidomastoideo, eso no tiene lío. ¿Listo? Sí, ahí está marcado, mirad. Músculo esternocleidomastoideo, y ahí está. Ok. ¿Cómo le llaman la membrana que lo rodea? La lámina superficial de la fascia cervical, que ahí se ha cortado. ¿Y qué vena está por fuera del esternocleidomastoideo? La yugular externa. Entonces, van a mirar ustedes una cantidad de nervios por detrás del esternocleidomastoideo. Todos estos nervios que están saliendo por detrás del esternocleidomastoideo les vamos a llamar plexo cervical. Entonces, todos esos son ramos del plexo cervical. En la siguiente imagen, se corta el esternocleidomastoideo. Y cortando el esternocleidomastoideo, entonces, ¿qué aparece? Yugular interna, la arteria carótida común y el nervio vago, que juntos se llaman el eje neurovascular del cuello. Entonces, el eje neurovascular, neuro por el nervio vago y vascular por dos vasos, la yugular interna y la carótida común. Allí, piel, tejido celular subcutáneo, platisma, lámina superficial de la fascia cervical, músculo esternocleidomastoideo, por fuera la yugular externa. ¿Listo? Aquí se puede ver cómo el esternocleidomastoideo y el músculo trapecio los está inervando. Por un lado, el nervio accesorio, que es este nervio, que viene de los 6 primeros segmentos medulares. Esta es inervación motora. Y la propioceptiva, el nervio cervical transverso. Referente. Ahí que estamos mostrando, ¿qué músculos? Digástrico, miloideo, pinioideo y estiloideo. Supraioideos con sus orígenes, inserciones y sus inervaciones. Por ejemplo, el vientre anterior del músculo digástrico está inervado por el nervio miloideo. La situación es la siguiente, miren acá. Voy. Mírenlo acá. ¿Qué nervio es este? El mandibular. ¿Del mandibular cuál sale? Alveolar inferior. Y del alveolar inferior se desprende este nervio, que es el nervio miloioideo. Entonces miren, el nervio miloioideo para el vientre anterior del digástrico. ¿Y quién está por encima del vientre anterior del digástrico? El músculo miloioideo. Este es un par craneal
y dijimos que estos músculos son derivados del primer arco, por eso los inerva el trigemio, como lo pone en la tabla. El vientre anterior, el nervio miloioideo. Entonces ya sabemos, ¿de dónde viene el miloioideo? Alveolar inferior, y alveolar inferior, mandibular trigemio. Al vientre posterior, entonces vamos a ver allí. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a tener este músculo que es el vientre posterior del digástrico, que está señalado con el número 3. Y vamos a tener acá, por otro lado, este músculo, que es el músculo estiloioideo con el número 4. Miren lo que les decía hace un momento. El número 5 es el nervio facial, entrando por el meato acústico interno al hueso temporal. ¿Esto qué sería ahí? El ganglio geniculado. Luego el nervio facial viajando por el canal facial dentro de la porción petrosa del hueso temporal. El número 1 es, por ejemplo, la cuerda del tímpano. El número 6 sería el nervio petroso mayor, saliendo del ganglio geniculado. Entonces miren cómo el nervio facial se sale por el foramen estilomastoideo. Y se llama estilomastoideo porque está entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoides. Entonces él aprovecha ya su salida para inervar al vientre posterior del digástrico y al músculo estiloioideo por cercanía. Al vientre posterior del digástrico y al músculo estiloioideo. El miloioideo y el genioideo son piso de la boca. Entonces, miren. Músculo ahí. Vientre anterior del digástrico, por encima miloioideo, atrás vientre posterior del digástrico, por encima el estiloioideo. Piso de la boca, vientre anterior del digástrico, por encima miloioideo, y de este lado se ha cortado miloioideo para ver por encima genioideo. Si lo vemos de arriba hacia abajo, primero estaría genioideo y por debajo miloioideo, y cortando todo esto, mucho más abajo vientre anterior del digástrico. Músculo estiloioideo, vientre posterior del digástrico, vientre anterior del digástrico, miloioideo. ¿Eso qué serían? Músculos infraioideos, que ya los reconocimos, y algo sencillo. Todos los músculos infraioideos están inervados por un nervio que se llama asa cervical. La vemos mañana. Asa cervical. Ya habíamos visto los músculos infraioideos. Entonces lo que aparece en color verde sería el asa cervical, que es un conjunto de 1, 2, 3 nervios. Eso es el asa cervical. Okay. Ya vimos la planimetría para llegar a infraioideo. Los escalenos, ¿qué vimos de los escalenos? Que se originan en las apófisis transversas de las vértebras cervicales, que el anterior en donde se inserta, en la primera costilla, el medio en la primera costilla, pero el posterior en la segunda costilla. ¿Quién los inerva? Plexo cervical. ¿Cómo? Esos son profundos. Estructura. Vena subclavia. Arteria subclavia. Entre la vena y la arteria subclavia, el escaleno anterior. Entre el escaleno anterior y el escaleno medio, la arteria subclavia, espacio interescalénico. Y el escaleno posterior llegando a la segunda costilla. ¿Listo? Escaleno anterior separando vena de arteria subclavia, escaleno medio, entre el escaleno medio y anterior, espacio interescalénico para la arteria subclavia, y escaleno posterior llegando a segunda costilla. ¿Cuál? Estos son músculos prevertebrales, o sea, están por delante de la columna vertebral y
para lo que sirve el papel higiénico, entonces no lo vayan a estudiar, no es importante. ¿Cómo? Sí. Sí, señor. Miren acá, ¿cómo es que llama esta línea? Transición craneocervicofacial. Les dije que por encima de la transición craneocervicofacial, la zona 3 del cuello. Esta línea está pasando por ¿dónde? Por el cartílago cricoides, que delimita la laringe de la tráquea. O sea que entre la mandíbula, la transición craneocervicofacial y la línea horizontal que pasa por el cartílago cricoides tendríamos la zona 2 del cuello. Y por debajo de la laringe, es decir, donde está la tráquea, esófago, sería la zona 1 del cuello. O sea que el cuello tiene 3 zonas que van de abajo hacia arriba. La zona 1 comprendida entre clavículas y la línea horizontal que pasa por cartílago cricoides. La zona 2 comprendida entre la línea horizontal que pasa por cartílago cricoides, borde inferior de mandíbula y transición craneocervicofacial. Y la zona 3 entre la mastoides y por encima de la transición craneocervicofacial, ángulo de la mandíbula. Por ejemplo, ¿en dónde operarían ustedes la glándula parótida? En la zona 3. ¿En dónde operarían ustedes, por ejemplo, la glándula tiroides? La glándula tiroides que abraza a la tráquea. En la zona 1. ¿En dónde operarían las cuerdas vocales? ¿Cómo? La zona esa. ¿Listo? Entonces ahí encuentran cada una de las zonas, su límite inferior, su límite superior y qué hay dentro de cada una. Eso sí es importante para la cirugía. Y este es el trabajo que me van a hacer. Bueno, ustedes vean. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a cortar allí porque ya nos dispersamos, ya estamos vueltos nada. Y yo también. Para mañana necesito que por favor traigan un videito. Y ese video no es muy largo, no creo que dure más de 20 minutos, no me acuerdo. El video del plexo cervical. Entonces entran al canal de Grivera y busquen ahí plexo, 20 minutos. Plexo cervical. Ese necesito para mañana, porque mañana entonces arrancando la clase hago quiz de ese video. 5 preguntitas en papel. Entonces, y para que saquemos el segundo 5, pues entren al canal, lo revisan, se suscriben, le dan un like, una donación y nos vemos mañana.